Diga conmigo, Dios no se equivoca al llamarte. Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios no se equivoca cuando llamó a las personas en la Biblia, a todas aquellas personas, ¿verdad?, que están escritos sus nombres, tanto hombres como mujeres, jóvenes. Y Dios tampoco se equivocó cuando Él te hizo el llamado, esa invitación especial para que tú pudieras conocerle y que el día de hoy tú puedas ser un instrumento de bendición. Amén. Muy bien. Quiero compartir contigo por lo menos 4 personas que vamos a ver cómo Jesús mismo los llamó a pesar de los diferentes caracteres de cada uno de ellos. Cada uno tenía una esencia, cada uno tenía una característica, cada uno tenía, ¿verdad?, una forma de poder hacer las cosas. Y aún así, eso es para que podamos ver cómo Dios como tal no encajona, ¿verdad?, no tiene como en un cajón, y que todos tienen que pensar lo mismo, tienen que ser, ¿verdad?, del mismo estrato social o del mismo color, de la misma altura. No, Dios puede llamar a cualquier persona para ser instrumento de bendición con lo que tú sabes, con lo que te has preparado y también en el lugar donde tú te desarrollas el día de hoy. Amén. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a personas que Dios llamó entre sus discípulos, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo por lo menos de 4 de sus discípulos. Uno de ellos fue Pedro. Diga conmigo, Pedro. Pedro fue un hombre que era impulsivo. Imagínense eso. Pedro era impulsivo y aún así Jesús lo llamó. Cuando nosotros vemos que es una persona impulsiva, es una persona que no reflexiona, es una persona que se deja llevar por el momento y que no piensa en las consecuencias a largo plazo. Es decir, es una persona que actúa de acuerdo a lo que esté pasando en el momento. Es ese tipo de persona que actúa y después piensa, ¿verdad? Que hace las cosas, que dice las cosas y después que las soltó es que piensa, ¿será que tuve que haberlo dicho? Ya lo dijiste. ¿Será que yo tuve que haber tomado esa decisión? Ya la tomaste. ¿Será que yo tenía que hacer eso? Ya lo hiciste. Es decir, una persona impulsiva, y yo sé que quizás, yo no sé si usted es así, pero conoce a varias personas que pueden ser así, que estén alrededor de usted. Una persona impulsiva es aquella persona que no piensa, que no analiza, que no reflexiona, que dice me conviene, no me conviene, mejor lo pienso, dame unos segundos, dame unos minutos. No, sino que es impulsiva, se deja llevar por el momento, por lo que está pasando. Y a veces no se toma el tiempo de pensar, me conviene, no me conviene. ¿Qué palabras debo usar o qué palabras no debo de usar? ¿Tengo que ir o no tengo que ir? Son personas que simplemente se dejan llevar por el impulso, por el momento como tal. Bueno, Pedro fue uno de esos. Y aún así Jesús lo llamó. Fue una persona impulsiva y aún así Jesús lo llamó. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28, nos dice de la siguiente manera, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Efectivamente, acá lo que vemos era cuando Jesús manda a los discípulos, ¿verdad?, a que ellos vayan adelante, por así decirlo, y Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Llega el momento donde ellos están ahí en el barco, ¿verdad?, o en la barca como tal, están los discípulos, se presenta una tormenta de noche, llega Jesús caminando sobre las aguas. Y llega en ese momento donde todos los discípulos comienzan a ver que viene alguien y dice, Dios mío, ¿qué es eso? Un fantasma. De hecho gritaron y dijeron, un fantasma. Y ahí es cuando Jesús le dice, no, soy yo. Y el único que se atrevió a decir, si es verdad que eres tú, entonces mándame que yo vaya hacia donde tú estás y así voy a comprobar que eres tú. Pedro no era el único que estaba dentro de la barca, estaban todos los discípulos también dentro de la barca, pero el único que se dejó llevar por el momento, el único que se atrevió
a decir, si es verdad que eres tú, yo quiero ir también. El único que se atrevió por su impulso, por su característica, por su identidad, por su personalidad de ser impulsivo, fue Pedro. Por eso, quizás después que Pedro dijo, si eres tú, yo quiero ir. Ay, ¿qué dije? Bueno, pero ya lo dijiste. Y Jesús le tomó la palabra. Y Jesús le dijo, sí, Pedro, ven. Y Pedro, ya una vez que sus palabras, sin pensarla, ya lo habían metido, ¿verdad?, en aprieto, en esa presión, ahora Pedro no tuvo otra que salir de la barca y comenzar a caminar. Es decir, Pedro no pensó que quizás el mismo Jesús le iba a responder a decirle, ven. Y Pedro, me imagino, ven. Ay, ahora yo nunca he caminado sobre las aguas. Y ninguno de los que están conmigo, cobardes toditos, ¿verdad? Ninguno de los que estaban ahí con Pedro, ninguno dijo, Señor, si eres tú, Padre, yo quiero ir. Pedro vio que era el único, dijo, fui yo el único. Y el Señor me está llamando, bueno, ya no me queda de otra, tengo que bajarme. Es decir, sus palabras impulsivas por el momento, por lo que estaba pasando, no lo llevaron a pensar si podía o no podía. No lo llevaron a pensar de que si es que yo nunca he caminado por ahí. No, simplemente habló y dijo, yo quiero. ¿Verdad que hay personas que a veces actúan así? Y la pregunta es, ¿cuántas veces esas personas no se han metido en problemas por no pensar y hacer una promesa sin pensarla y después dice, pero listo, ya me até, tengo que cumplirla, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuántas veces tú no has pasado por ahí también? ¿Cuántas veces tú no has pasado que te has comprometido, has dado tu palabra, has dicho algo sin pensarlo o has hecho algo sin tomar en cuenta si puedes o no puedes, las consecuencias que eso puede traer, y después sencillamente tienes que actuar? Bueno, Pedro era uno. Pedro era uno de esos impulsivos. Y lo que vemos, dice, sí, pastor, pero después Pedro se hundió. Pero no se hundió, ¿verdad?, porque se bajó de la barca, porque él caminó. Porque Pedro comenzó a ver a Jesús, su impulso, su misma personalidad. Y yo le voy a decir algo, sinceramente, a veces necesitamos ese tipo de personas en nuestras vidas. Porque hay momentos donde tú quieres tomar decisiones, pero le das largas. Bueno, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero ya va. Pero la otra semana, pero el otro mes, ¿sí? Pero yo sé que es en este año. Y hay momentos donde hay personas que llegan y dicen, ¿qué es lo que necesitas? Okay. Y no piensan, no preguntan, y te llaman y te dicen, te buscan, ya te lo conseguí, ya te dice todo. Y uno, pero ya va, pero no, ya está listo, dale. Bueno, dale, tengo que hacerlo. Y después que lo hace, todo salió bien. ¿Pero por qué? Porque necesitamos un Pedro en nuestras vidas. Mire, ese Pedro puede ser tu mamá, puede ser tu papá, ¿sí o no? Yo no sé cuántos de ustedes tienen un Pedro en su familia. Yo tengo 2. Y cuando digo 2, mi suegra y mi mamá. Eso para mí son unos Pedros en mi vida. Usted no puede decir cualquier cosa. O ellas sienten, porque verdad que las mujeres tienen un sentido. Ellas presienten de que algo te hace falta o algo tienes que hacer. Y ellas no te dicen nada y de repente te llama, hijo, yo sé que a ti te hace falta o que tú tienes que hacer. Bueno, ya te hice todo, ya te lo averigué. Berro, excelente. Y usted lo hace y sale bien. Pero si fuera por uno a veces le da como larga. Bueno, ya va, yo mejor espero cuando. Pero hay personas que a veces te impulsan, te motivan o te aceleran el que tú tienes que hacer algo. Bueno, hay que darle gracias a Dios por esos Pedros en nuestras vidas. Y de verdad que yo tengo 2 y Dios mío, y es más que suficiente. Yo no sé cuántos Pedros usted tendrá en su vida, ¿verdad?, de impulsivo, pero los necesitamos. Ciertamente después que pasan las cosas y dice, porque en el momento cuando dice, pero ¿y a usted quién la mandó? Y después, gracias. ¿Sí o no? Entonces necesitamos ese tipo de Pedro en nuestras vidas. Amén. Mire, muchas veces o por lo general las personas impulsivas no miden los riesgos y se dejan llevar por los impulsos del corazón, por lo que ellos creen que es bueno, que hay que hacerlo.
Pues les repito, son aquellas personas que no miden las consecuencias a largo plazo, sencillamente se dejan llevar por el momento, por lo que está pasando. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las personas impulsivas? Miren, en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículos 22 y 23, ahí lo que se nos dice es que el violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Entonces, la persona violenta, ¿verdad? Y la persona impulsiva que se deja llevar por la emoción, por el momento, sin pensar bien si puedo o no puedo, muchas veces comete errores y se mete en problemas. Entonces, hay que aprender a que si usted tiene que tomar decisiones, es preferible que usted se tome el tiempo y lo piense antes de comprometerse. ¿Por qué? Porque la palabra, que lamentablemente al pasar los años se ha perdido la autoridad, ¿verdad? La fuerza en la palabra. Cuando nosotros vemos documentales de hace cientos de años atrás, los acuerdos se cerraban con la palabra y se estrechaba la mano. Eso era un documento legal. O sea, eso valía para lo que hoy en día es: usted va a comprar una bicicleta, hazme un documento sellado, firmado, filmado, fotocopia, ¿verdad? Registrado, notariado. O sea, todo tiene que ser, ¿sí o no? Porque se ha perdido ese poder como tal de la palabra. Y lo que vemos acá es que la persona impulsiva muchas veces se puede meter en problemas. ¿Por qué? Por el mismo impulso. Vean lo que dice Juan 21:7. El mismo Pedro, esto ya Jesús había muerto, había resucitado y se les apareció. Y vean lo que le dice: es el Señor. Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, que en este caso era Juan. Y vean lo que dice: tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Ellos regresaron a la pesca. Los discípulos, cada quien, después ellos estaban predicando, pero ellos regresaron a sus quehaceres, a sus profesiones o a sus oficios como tal. Entre esos estaban varios discípulos que estaban pescando y se le aparece Jesús en la orilla. Y uno de ellos, Juan, lo reconoce y le dice, ellos estaban ahí, ¿verdad? Pedro, me imagino, hacía mucho calor, estaba ahí casi semidesnudo, lo dice la palabra. Y dice que cuando él oye que dice es el Señor, Pedro no lo pensó. Dijo, ¿qué? Se puso la ropa y se tiró al agua y comenzó a nadar hasta donde estaba Jesús. Es decir, vemos una vez más al Pedro actuando sin pensar, simplemente por el impulso del momento. Todos sabemos también que cuando Pedro fueron a arrestar a Jesús, ahí estaba, ¿sí o no? Iban a agarrar a Jesús y Pedro, que siempre Pedro andaba, Pedro como era impulsivo, Pedro decía, Señor te amo, pero tenía, tú sabes, tenía una espadita por ahí escondida. El que se venía. Y lo que vemos es que cuando vienen a agarrar a Jesús, el mismo Pedro saca, y cuando se acerca Malcolm, que era el soldado que vino a agarrar a Jesús, vino Pedro y dijo, este es el mío, ¡juágata! Y le mochó una oreja. Y Jesús le agarra la oreja al soldado y le dice, Pedro, por favor, te pelaste, era por aquí. No, Jesús le dice, Pedro, no. No, porque, en verdad, oye, Pedro, ¿qué pasó? No practicaste mucho. Jesús le habla, le dice, Pedro, no, guárdala. ¿Por qué? Porque el que vive a través del hierro de la espada muere a través también de la espada. Y viene Jesús, sabemos, agarra el milagro, ¿verdad? Agarra la oreja y se la pone a Malcolm, ora por él, por un soldado romano. Él hace un milagro al soldado romano. ¿Usted se imagina después de ese soldado yo creo que ni agarró después a Jesús? Dijo, Dios mío, ha hecho un milagro en mí. Pero aún así se lo llevaron. El mismo Pedro que le dijo a Jesús, llevándose por el momento, Jesús te amo. Jesús te amo, si tú mueres yo muero contigo. Quiero que sepas que para donde tú vayas, yo voy contigo. Y Jesús que le dijo, Pedro, ¿entiende algo? ¿Me vas a negar? No, maestro, nunca. ¿Y qué fue lo que pasó? Después cuando habían agarrado a Jesús,
que lo reconocieron, que reconocieron a los discípulos y entonces le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos porque tú hablas igual a ellos, tú te viste con ellos, yo te vi con eso, no, yo no. Y lo negó 3 veces, se dejó llevar por el momento, impulsivo. Dijo: no, yo tengo que salvar mi vida, porque él estaba viendo lo que estaba pasando con el maestro. Y después se arrepintió y dijo: Dios mío, se cumplió la palabra. Entonces hay personas que son impulsivas, amén. El segundo discípulo que vemos es Tomás, ¿verdad? Tomás, ¿el qué? El incrédulo. ¿Sí o no? Diga conmigo: Tomás el incrédulo. Tomás era incrédulo y aún así Jesús lo llamó. Jesús lo llamó, era parte de sus discípulos. ¿Qué es una persona incrédula? Una persona incrédula es una persona que no cree con facilidad o que le cuesta creer en las cosas. Una persona incrédula es una persona que no cree con facilidad o le cuesta creer. Y aún así Jesús lo llamó. Vea lo que dice Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Dice: ya Jesús se le había aparecido a los discípulos, pero Tomás no estaba cuando Jesús se les apareció a los discípulos. Cuando llega Tomás, los discípulos le cuentan y le dicen: Tomás, el maestro se apareció. Y allí es donde viene la famosa frase de Tomás, que si yo no lo veo, no lo creo. Vea lo que dice. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás dijo: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás, dijo Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Ahora sí estaba. Aunque las puertas estaban cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Y cómo fue que los saludó? La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Es decir, Tomás caminó con Jesús. De hecho, fue uno de los primeros que Jesús llamó. Tomás, juntamente con su hermano. Y cuando nosotros vemos esto, Tomás caminó con Jesús, fue testigo de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, vio cómo agarraron a Jesús, cómo murió Jesús. Pero cuando se le apareció a los discípulos en la casa la primera vez, Tomás no estaba. Y cuando los discípulos, sus compañeros de trabajo, sus colegas, le dijeron: Tomás, el Señor mismo se nos ha aparecido, Tomás dijo: no. Hermano, yo le voy a decir una cosa. No era fácil, porque uno lo lee. Pero imagínese que usted era parte de ese equipo, de ese grupo. Y de repente usted fue a comprar empanadas. Y cuando usted llega, le dice: mira, ¿tú qué sales a comprar las empanadas de carne mechada? Y el maestro que se acerca y se nos aparece aquí. Y habló con nosotros. ¿Usted qué hace? ¿Qué comieron ustedes? ¿Sí o no? Era normal. ¿Sí? Pero póngase usted en la posición de Tomás. Que le digan: mire, tú que te vas y se apareció Jesús, estuvo hablando con nosotros y tú fuiste el único que no lo vio, Tomás. Póngase en la posición de Tomás. Si hoy en día eso pasa, lo que te dicen: están jugando conmigo, ¿verdad? No, Tomás, de verdad. Nos juramos, ¿verdad? Porque si estuviera ahí en ese grupo y de repente Tomás le dice: no, vamos a hacer algo. La próxima vez, si yo no lo veo, no lo creo. Es más, y no solamente que lo vea, yo tengo que tocarlo.
Yo tengo que meter mi mano en su hueco ahí de su mano y en su costado. Y ahí es que realmente voy a ver si es verdad que es Jesús. Por eso una semana más tarde, cuando Jesús se acerca, lo saluda. Imagínense, la puerta estaba cerrada, no había forma por donde entrar. Y Jesús no hizo lo que hizo los 4 amigos con el paralítico que rompieron el techo. Jesús sencillamente se les apareció y les dijo: hola, ¿cómo están? Paz. Los discípulos que ya lo habían visto dijeron: hola, maestro. Yo me imagino a Tomás. ¿Usted se imagina a Tomás? Tomás quizás se puso pálido, blanco cuando lo vio. ¿Sí o no? Y cuando lo vio, y vea que Jesús, que lo sabe todo, después que lo saluda, yo me imagino que estaba Tomás, le dijo: hola, Tomás, ¿cómo estás? Tomás, mira, aquí están mis manos, tócala. ¿Viste? Aquí está mi costado. Claro, yo tengo unos kilitos más que Jesús. Aquí no va a encontrar un hueco, aquí va a encontrar un cauchito. ¿Sí o no? Pero eso fue lo que hizo Tomás. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí o no? Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Tomás, ¿por qué se le apareció? ¿Por qué fue a hablar directamente con Tomás? Porque era el único que había dicho que no creía. Tengamos cuidado con nuestras palabras. No creas que Dios no está escuchando cada una de tus palabras. Tomás habló con los discípulos y dijo: si yo no lo veo, no lo creo, yo tengo que meter mi mano y tengo que meter mi costado. Y Jesús lo primero, después que saluda, dijo: Tomás, ven acá, mete mi mano aquí. ¿Cómo sabía Jesús? Por cierto, mete mi mano aquí en el costado. Ahora sí, Tomás, Señor mío, claro. ¿Te acuerdas, Tomás, que hace una semana dijiste que sí? Ahora sí crees. Cada palabra que sale de nuestra boca, Dios la escucha. Para bien o para mal, Dios la escucha. Y hay un enemigo también que la escucha. Y se va a actuar de acuerdo a las palabras que salgan de nuestras bocas. Es por eso que cuando nosotros oramos, ¿qué decimos? Decimos palabras. Lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es por eso que a veces podemos recibir respuestas, ¿sí o no? Y más en este mes, en esta semana y en estos días y en estas horas y todo, estamos viendo cómo Dios está respondiendo y está hablando y está confirmando y confirmando y confirmando. Hermano, yo le voy a decir algo: no seamos como Tomás. Usted no sea como Tomás. Dios ha estado hablando. Trajo a la pastora y profeta Wilda Mota desde República Dominicana. Trajo al profeta Kevin la semana pasada desde Argentina y nos ha dado palabra. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Y les voy a decir algo con todo respeto, mi amada iglesia. Hay personas que se van a sumar a la fe y nos unimos como un cuerpo, como una familia en la fe. Y yo sé que hay gente que hoy en día todavía está como Tomás. Está dudando de será o no será. Yo le voy a decir algo, yo no sé usted, pero yo voy a ser como Josué cuando entró a la tierra prometida, que le dijo a todo el pueblo, después de tantas victorias y después que entraron a la tierra prometida, Josué se paró delante de todos los líderes de cada una de las tribus del pueblo de Israel y le dijo: yo no sé ustedes, pero yo lo que sé es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo, por lo que he visto, le serviré a él. Veremos, amada iglesia, cada una de las promesas que Dios está dando en este tiempo. Amén. Tercero, Simón, diga conmigo, Simón. Pero Simón el celote. Diga conmigo, el celote. Dígame, ¿y quién era el celote? ¿O quiénes eran los celotes? Simón era celote y aún así Jesús lo llamó. Los celotes como tal eran un grupo religioso judío. Y ellos eran un grupo como tal que ellos llamaban a la rebelión del control romano. Es decir, ellos estaban levantándose como un grupo religioso, eran judíos, pero ellos como tal llamaban para que el pueblo se levantara en contra de los romanos. ¿Por qué? Porque el pueblo romano, Roma como tal, ellos tenían el control. Ellos dictaban las leyes, ellos podían tomar preso a quien ellos querían. Y los celotes eran un grupo de personas que ellos sabían muy bien usar las armas, sabían pelear. Ellos se rebelaban en contra de los romanos y querían que el pueblo judío se levantara, pero ellos usaban la violencia como tal.
Los celotes era un grupo violento, que ellos hacían revuelta, ellos, ¿verdad?, se rebelaban, hacían protesta, ellos salían a la calle y si se tenían que llevar a más de uno, se lo llevaban. ¿Usted me entiende? Ellos sabían pelear, eran ágiles en la pelea, eran ágiles con las armas. Eso eran los celotes. Eran un grupo que ellos incitaban, motivaban al grupo, al pueblo, para que se levantara en contra de Roma, en contra de los romanos. Eso eran los celotes. Y aún así Jesús lo llamó. Jesús lo tuvo dentro de su equipo, dentro de su grupo como tal. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 10, se nos habla de cómo Simón el celote estaba, cómo llegó, cómo actuó, y allí estaba Simón el celote. Entonces lo que vemos acá es las diferentes personalidades de los discípulos, y aún así Jesús no los rechazó, sino que los llamó. Personas que otro líder nunca hubiera llamado o nunca hubiese llamado. ¿Por qué? Porque vio las personalidades, vio las características, vio lo que hacía y quizás otro líder nunca los hubiese tomado en cuenta. Pero Jesús los llamó. Jesús dijo, yo los necesito a todos, a cada uno. Cada uno tiene cualidades y también tiene áreas en la vida en las cuales es necesario formar, transformar. Todos eran necesarios dentro del equipo. Y el cuarto era Juan. Diga conmigo, Juan. ¿Sabe que Juan era el más joven? Juan era el más joven. Y Juan fue uno, ¿verdad? Era hermano menor de Santiago. Fue uno de los hermanos como tal que Jesús llamó. Entre los primeros discípulos que Jesús pudo haber llamado, ahí estaba. Juan era hermano de Santiago como tal. Y Juan, que era el más joven, escuche, este era un joven y Jesús lo llamó. Se estima, según los teólogos como tal, de que Juan tenía una edad comprendida entre los 17 a 20 años de edad. Y era discípulo de Jesús. Jesús lo llamó y estuvo caminando, aprendiendo y viendo todo lo que el maestro hacía. Era uno de los seguidores de Jesús. Ahí estaba Juan. Y Juan, por ser el menor, dice que era uno de los discípulos amados porque siempre estaba cerca de Jesús. Él estaba ahí. Juan era, juntamente con su hermano Santiago, eran hijos de Zebedeo. Era un hombre, un empresario, ¿verdad?, del área pesquera como tal. Y fueron llamados por Jesús. Y este joven se va tras los pasos de Jesús. Y él estaba siempre, quería aprender de Jesús. Y estaba cerca de Jesús. Por eso era que era el más joven. Pero era un discípulo amado porque siempre buscaba estar cerca de Jesús, de aprender directamente de él. A la hora de comer se sentaba ahí al lado de Jesús. Ese era Juan. Es decir, vemos a Pedro, un hombre impulsivo. Vemos al mismo Tomás, un hombre que en su momento también dudó. Vemos al mismo Simón el celote, que era un hombre que sabía pelear, usar las armas, que era un hombre que sabía defenderse y dentro del equipo era necesario. Y llegó y tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo, ahora tú vas a ser parte de nosotros. Vemos a un Juan también que era joven. Lo que nos quiere decir es que Jesús no desecha a nadie. Jesús no rechaza a nadie. Jesús trata con cada uno de nosotros y nos necesita a cada uno de nosotros. El mismo Dios te necesita a ti, me necesita a mí, nos necesita a todos. Somos un gran equipo, somos su familia, somos sus discípulos. ¿De quién estamos aprendiendo? De Él. Juan, y por eso es que yo bendigo a los jóvenes. Y veo hasta los niños que hoy en día, cuando nosotros vemos niños aprendiendo en Iglesia, niños que están sirviendo, veo los niños aún cuando están danzando. Yo digo, wow, veo a mis hijos. Mis hijos nacieron en la iglesia, obviamente. Yo conocí al Señor a los 12, 13 años de edad cuando nos invitaron a una iglesia. No nací en un hogar cristiano, pero sí fui a temprana edad para la iglesia. Y le doy gracias a Dios que fui a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia conocí a mi novia eterna.
Nosotros nos conocimos en la iglesia. Y hasta el día de hoy estamos todavía en la iglesia, sirviéndole a Dios. Amén. Yo sé que la pastora oraba. Señor, por favor, manda. Pero nos conocimos ahí. Y desde temprana edad comenzamos a servirle a Él. Lo conocimos, ¿verdad? Comenzamos a hacer obras de teatro, comenzamos a servir, a cantar. Usted no se imagina por dónde, que nosotros no hicimos. Cuando nosotros vemos a todos los niños, a todos los jóvenes, yo pasé por ahí. Yo sé lo que es eso. Y qué bueno es que uno se pueda mantener. Y después fuimos pastores de jóvenes. Y recuerdo que nosotros servíamos, ¿verdad? Cantábamos, limpiábamos baños, éramos los servidores, éramos los que recibíamos a la gente en la puerta, ¿verdad? Y los recibíamos, los sentábamos y después nos íbamos y después estábamos allá arriba cantando y la gente, pero usted no es el mismo que me abrió la puerta, que me recibió, ¿verdad? Y ahora está allá arriba y después me despide. Ahí hacíamos de todo, como jóvenes. Y lo disfrutábamos. Bueno, y lo seguimos disfrutando porque seguimos siendo jóvenes, en espíritu, pero jóvenes. Aquí hay muchos que son juventud prolongada. Yo voy en ese camino, pero todavía me falta muchísimo, no se preocupe. Pero ahí estamos, miren, nosotros comenzamos a asumir un liderazgo a partir de los 17 años. Comenzamos a asumir un liderazgo, abrimos nuestras casas de bendición, comenzamos a ganar jóvenes. Recuerdo, servíamos obviamente en Ciudad Bolívar, somos de Ciudad Bolívar. Y allá fuimos al ministerio juvenil más grande que había. Todos tenían que ver con Casa de Dios y la red juvenil, porque éramos los que más jóvenes teníamos. Y recuerdo que desde temprana edad también salíamos a evangelizar en las noches. La gente nos decía que estábamos locos, las otras iglesias, ¿cómo nos criticaron? ¿Sabe por qué? Porque aún estando jóvenes, nosotros nos paramos y en aquellos tiempos, ¿verdad? Se agarraban las avenidas principales y se ponían todos los carros con su sonido y se paraban, se llenaban todas las avenidas, lo que era viernes, sábado, ¿verdad? Y agarraban todos los carros, se paraban y eso era a tomar, a bailar y todo lo demás. Y yo recuerdo que una vez nosotros con todos los jóvenes le dijimos, vamos a hacer algo, vamos a salir a evangelizar. Y todos, sí, el sábado a las 8 de la mañana. No. El viernes a las 12 de la noche salimos. ¿Cómo? Obviamente usted se imaginará las personas adultas de la iglesia. ¿Qué? Sí, y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra juventud está ahí en la calle. Y así lo hicimos. Convocamos a todos los jóvenes, estuvimos orando, estuvimos compartiendo la palabra en la iglesia. Y cuando se hicieron las 12 de la noche hicimos nuestros propios tratados y estuvimos orando. Y les dije, se van a venir bien vestidos. O sea, pero bien, ¿verdad? Nada de escote, nada, pero bien bonito. Hermano, y nos fuimos. Y hasta con cámaras y todo y no sé qué. Pensaba que era un reality show o algo. Y nos fuimos en caravana, varios carros. Y primero agarrábamos todas las avenidas donde estaban los carros y nosotros llegábamos a, ¿verdad? Donde estaban bailando y todo lo demás. Y uno, mira, quiero hablarte de Dios, ¿verdad? Y uno ahí. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Usted no se imagina la cantidad de jóvenes de la iglesia que nos encontramos ahí. ¡Qué sorpresa para nosotros! Más de uno, el pastor agarraba la cerveza y la botaba. Provocaba decirle, te vi. ¿Sí o no? Más de uno se metían en los carros y uno hacia afuera, ¿en serio? Y le llegábamos y comenzamos a evangelizar. Y usted no se imagina la cantidad de personas en ese momento que estaban ahí. Y muchos de ellos recibieron al Señor, muchos de ellos quebrantados y otros obviamente los amigos, ¡uy! ¿Qué pasó? Porque ahí había gente necesitada. Nos fuimos, ¿sabe para dónde nos fuimos? A las discotecas esa noche. Después que terminamos, vámonos a la discoteca. Y nos fuimos para la discoteca. Y cuando llegamos estaba el guardia, ¿verdad? La seguridad. Bueno, así como cuando veía ese bululú de jóvenes, dijeron, listo, hicimos la noche, llenamos la discoteca. Pero ya estaba llena y había una cola. Y nosotros preguntándole a los jóvenes que estaban en la cola para entrar, le hacíamos como entrevista. Y cuéntame, ¿y cómo tú te diviertes? ¿Y qué tú piensas? Y tú hablas ese tipo de cosas. Y ellos, Cuando hablábamos con los guardias de seguridad, nosotros, ¿verdad? Que siempre éramos atrevidos, éramos como Pedro en ese momento, impulsivos. Y le dijimos, mira, nosotros necesitamos entrar. Ajá, sí, pero ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos un grupo de jóvenes cristianos. Y necesitamos hablarle a todos esos jóvenes que están allá adentro. Y los guardias de seguridad estaban como que, ¿qué? O sea, como confundidos. ¿Qué es eso? O sea, primera vez, ¿qué es eso?
necesitamos que usted nos deje entrar. Sí, pero en la entrada no vamos a pagar nada. Vamos a entrar porque nosotros vamos a disfrutar. Vamos a llevar, mira, esto. Y ellos lo leían. ¿Y saben lo que nos decían los guardias de seguridad de las discotecas? Nos dijeron, pasen. ¿Saben por qué? Porque todos esos jóvenes, ellos sí necesitan de eso. Ellos mismos lo reconocían. Y ellos mismos nos decían, allá lo que hay es borrachera, allá lo que hay es droga, allá adentro. Sí, pasen y hablen a esos jóvenes que de verdad se están perdiendo. Nosotros, gracias. Y nos metíamos. Y allí estábamos y nos metíamos a la pista de baile, porque obviamente teníamos que entrar entre ellos. Y nos metíamos a la pista de baile con las luces, las bromas. Y le poníamos el tratado y ellos bailando. Y de repente se paraban a leer lo que ahí decía. Llegó un momento, recuerdo, nunca se nos va a olvidar, en una de las discotecas, que tuvieron que prender las luces. ¿Por qué? Porque todos los que estaban bailando estaban leyendo el tratado, nadie estaba bailando. Y muchos de ellos se fueron a sus mesas y ellos estaban ahí leyendo, muchos estaban llorando, quebrantados, y nosotros orando dentro de la discoteca. Imagínense, en ese momento estaba el gato volador, entonces el gato volador, y uno, Padre, en el nombre de Jesús, y el gato volador, no me importa, y estamos ahí orando. Yo le decía a los jóvenes, ninguno va a volar esta noche, olvídese de la música, ore por ellos. Pero era necesario. Como jóvenes, y se les digo esto porque son anécdotas, así como Juan, cuando vi que Juan a partir de temprana edad le servía. Nosotros agarrábamos los auditorios de Ciudad Bolívar porque no hacíamos, ¿verdad?, eventos especiales para jóvenes dentro de la iglesia, porque nuestra idea era ganar a los jóvenes no cristianos. Y nos íbamos a los auditorios de Liutirla, me acuerdo, al de Las Nieves, que era un colegio católico, pero es donde todo lo que era teatro, todos los actores, ¿verdad?, y actrices que hacían monólogos y obras de teatro iban allá. Nosotros necesitamos estar ahí. Hacían conciertos, necesitamos estar ahí. Y la última que hicimos fue en el auditorio de la Casa de Italia, allá, que recuerdo que se llamó Noches de Sueños. Y nosotros hicimos una propaganda que en ese momento había mucho lo que eran las pancartas, los afiches. Nosotros forramos la ciudad. Noches de Sueños, con teatro en vivo, ¿verdad?, con bandas en vivo, música en vivo y todo. Y de ahí, hermanos, fuimos colegio por colegio, universidad por universidad. Y todo donde los jóvenes estaban. Llenamos el auditorio de la Casa de Italia. Y recuerdo que hasta la Polar una vez nos llamó y nos dijo, nosotros lo vamos a apoyar, pero necesitamos poner ahí nuestros stands. Yo le digo, sí, ustedes nos van a apoyar y van a poner stand, pero nada de cerveza, pura malta, Maltín Polar. Y así fue, malta y agua. Listo, y dijeron, bueno, listo, los vamos a apoyar. Creyeron y apoyaban. Y ahí estuvimos, ese auditorio full de jóvenes cuando hicimos el llamado. Hermano, el 90% levantó sus manos. ¿Por qué? Porque era lo que buscábamos. Ganar a la juventud que no conocía de Dios. Y cuando veo a Juan, que era el discípulo más joven, yo bendigo a los jóvenes, que hoy en día yo veo jóvenes hoy que tienen 12, 13, 14 años, hermano, en esta iglesia y están sirviendo. Cuando usted llega, te abren la puerta del carro. Es más, hablo con todos los padres que están acá. Motiven a sus hijos, a sus hijas a servir. No hay nada más hermoso que servir. Hay unas que ya están sirviendo en las danzas, otras están sirviendo en Eagle Kids, otras están sirviendo en las puertas, allá en el estacionamiento. Pónganlo, vamos a enamorarlos de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que Dios quiere, mire, Él te llama para que tú seas de bendición en tu lugar de asignación, en tu trabajo, ahí en tu negocio, en tu empresa, en tu deporte, en las artes, en tus estudios, llámese primaria, secundaria, universidad, ahí con tus amigos, en el lugar donde tú vives. Dios te está llamando para que tú seas de bendición en ese lugar. Dios no desecha a nadie. Dios no rechaza a nadie. Él no está viendo edad. Él puede usar a un niño como lo está haciendo, como puede usar a una persona de tercera edad, juventud prolongada. Pero Dios lo usa de igual forma. Y Dios quiere usarte a ti. No te menosprecies tú, no te rechaces tú, porque Dios no te rechaza. Dios lo único que quiere ver y lo único que ve es tu corazón, tu actitud.
La disposición que tú tengas y digas, yo quiero ser usado por Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela. Amén, amada iglesia. Así que entiende el día de hoy, tú, tu familia, tus hijos tienen que pararte y decir, yo quiero y le vamos a servir a Dios. Unidos en familia le vamos a servir a Dios. No esperes que yo soy así. Dios te quiere usar y Dios te va a transformar. Tú eres necesario dentro de la familia de la fe. Tú eres necesario para esta casa. Tú eres necesario en esta familia. Hombre y mujer que estás acá, matrimonios, familia, hijos, tú eres necesario. Estamos contando contigo. No solamente como una institución, no, sino como un cuerpo que somos en Cristo. Necesitamos ir con el mensaje, necesitamos ir con una palabra y tú eres necesario. Dios te quiere usar a ti en tu círculo de amistad, en tu trabajo, en tu familia. Hombre y mujer que estás acá, padre, Dios te quiere usar a ti para ganar el corazón de tus hijos para con Dios. Y jóvenes que están acá, hijos, Dios te quiere usar para acercarse a tus padres y te va a usar a ti. Amén. Así que es necesario que sepas que Dios no te rechaza. Dígale a la persona que está a su lado, Dios no te rechaza. Así tal cual como eres, Dios quiere contar contigo. Dios quiere usarte a ti. Tú y yo somos parte de esta hermosa familia en la fe. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él.